¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas avanzan constantemente mientras otras pasan años en el mismo lugar? ¿Por qué hay quienes parecen mejorar sin esfuerzo mientras otros luchan por cambiar incluso las cosas más pequeñas? La respuesta no está en la suerte, ni en la inteligencia, ni en la fuerza de voluntad. Está en algo mucho más simple, más pequeño, casi invisible, pero increíblemente poderoso. Hoy quiero revelarte una verdad que puede transformar tu vida para siempre. Tu futuro no cambia cuando haces algo enorme, cambia cuando mejoras un 1% cada día. Un pequeño acto, un paso sencillo, un hábito mínimo, algo tan pequeño que casi nadie lo toma en serio, pero tan constante que termina construyendo una vida completamente diferente. Si estás cansado de empezar y abandonar, de motivarte y caer, de soñar sin avanzar, entonces quédate, porque lo que vas a descubrir hoy no solo hará que tus metas sean alcanzables, sino que hará que el cambio se vuelva inevitable. Bienvenido. Hoy comienza tu transformación, un 1% a la vez. El pequeño cambio que lo transforma todo. Imagina por un momento que estás frente a un enorme tablero de decisiones. Cada ficha representa uno de tus días, una acción que tomaste, una elección que hiciste o una que dejaste pasar. Y ahora imagina que alguien te dice lo siguiente: tu vida no cambia por los grandes saltos, sino por los pasos casi invisibles que das todos los días. A primera vista esta frase puede sonar demasiado simple para ser verdadera, pero permíteme llevarte a un nivel más profundo, a un lugar donde casi nadie se detiene, el lugar donde nacen los verdaderos cambios. Porque la realidad es esta: la mayoría de las personas no fracasa por falta de capacidad, tampoco fracasa por falta de oportunidades. Y en contra de lo que muchas personas creen, la mayoría no fracasa por falta de motivación. La mayoría fracasa porque intenta cambiar demasiado, muy rápido, sin estar preparados para sostenerlo. Las personas dicen: este será mi año, a partir de mañana empiezo, ahora sí lo hago bien, y entonces intentan transformar su vida de golpe, levantar su empresa de la nada, perder peso en una semana, aumentar su productividad de un día para otro, cambiar todos sus hábitos de inmediato. ¿Y qué sucede después? El entusiasmo inicial se convierte en agotamiento, la disciplina temporal se convierte en frustración, y aquello que se veía tan inspirador termina siendo una carga tan pesada que inevitablemente se abandona. Pero aquí está la verdad que casi nadie te dice, porque la mayoría está demasiado ocupada buscando atajos rápidos. No necesitas un cambio gigantesco, necesitas un cambio pequeño, pero constante, un cambio del 1%, un paso que parece insignificante hoy, pero que dentro de semanas, meses y años, se convierte en una transformación tan profunda que habrás olvidado cómo era vivir sin ella. Déjame planteártelo así: si hoy decides ser 1% mejor que ayer, nadie lo notará, no cambiará tu vida en 24 horas, no verás magia inmediata, no sentirás que el mundo aplaude tu esfuerzo. De hecho, probablemente parecerá como si no hubiera pasado nada. Pero aquí es donde ocurre el fenómeno que separa a las personas extraordinarias de las que se quedan siempre en el mismo lugar. Ese 1% se repite mañana, y pasado mañana, y la semana siguiente, y entonces, sin que te des cuenta, la acumulación de pequeñas victorias empieza a formar algo completamente nuevo. Empiezas a verte diferente, empiezas a actuar diferente, empiezas a pensar diferente, te conviertes en alguien que no depende de la motivación explosiva, sino de la consistencia silenciosa. La mayoría de las personas subestima el poder del 1% porque piensan que es demasiado pequeño para significar algo, pero tú no estás aquí para pensar como la mayoría. Tú estás aquí porque en el fondo sabes que lo que te ha mantenido estancado no es tu falta de talento ni tu falta de ganas, es que has intentado cambiar demasiado a la vez, y eso pesa más que tus propias expectativas. Ahora quiero que te imagines frente a dos caminos. El primero es el que tomas cuando decides hacerlo todo de golpe. Es empinado, agotador, difícil. Cada paso requiere fuerza mental, cada acción parece un sacrificio enorme, y casi siempre termina en retroceso. El segundo camino es el del 1%, una mejora tan pequeña que casi no la notas, un hábito tan sencillo que no necesitas motivación
acción para iniciarlo, una acción tan mínima que tu cerebro no pone resistencia, pero ese mismo camino, repetido una y otra vez, te lleva más lejos de lo que cualquier impulso temporal podría llevarte. Este es el secreto que hace que algunas personas avancen sin frenar durante años. No trabajan más fuerte, trabajan más inteligente, no cambian su vida de golpe, la transforman en microcapas, no buscan resultados rápidos, buscan identidad duradera, porque cuando mejoras un 1% cada día, el resultado no es solamente progreso, es transformación, es reescribir tu historia, es construir una vida donde ya no eres esclavo de tus estados de ánimo, sino de tus decisiones, es crear un sistema que funciona incluso cuando tú no tienes ganas. Ahora respira profundo por un instante y pregúntate, ¿qué pasaría si durante los próximos 365 días solo mejoraras un 1% cada día, no más, no menos? ¿Podrías imaginar en qué te convertirías? ¿Puedes visualizar la fuerza, la disciplina, la claridad mental y el poder personal que tendrías? ¿Puedes sentir cómo tu vida, tu salud, tu mente, tu productividad, tus ingresos comenzarían a elevarse sin que tuvieras que reinventarte por completo? Eso es lo que hace la regla del 1%. Toma a una persona promedio y la convierte en una persona extraordinaria. Toma a alguien que se siente estancado y lo convierte en alguien que avanza todos los días. Toma a alguien que siente que todo lo intenta, pero nada funciona, y le muestra que el problema no es el esfuerzo sino la estrategia. Hoy, aquí y ahora, tienes la oportunidad de elegir. No necesitas cambiar tu vida entera, solo necesitas decidir a qué le dedicarás ese 1% diario. Ese paso tan pequeño que parece nada, pero que cambia todo. Bienvenido al punto donde los cambios verdaderos comienzan. Bienvenido al método que no te rompe, sino que te construye. Y bienvenido a la forma más poderosa, silenciosa y efectiva de transformar tu vida para siempre. Porque recuerda algo esencial, los grandes resultados no los crea el esfuerzo explosivo, los crea la consistencia del 1%. Ahora que ya has entendido el poder transformador de un pequeño cambio diario, quiero llevarte al corazón de esta filosofía, a la esencia exacta de lo que significa la regla del 1%, porque aunque suene sencillo, su impacto es tan profundo que puede redefinir por completo la manera en que ves tus metas, tu disciplina y tu capacidad de lograr lo que antes parecía imposible. La regla del 1% no es una estrategia rápida, no es un truco, no es una fórmula mágica de motivación, es un principio universal que se encuentra en la naturaleza, en el crecimiento humano, en la excelencia personal, en el aprendizaje, en el mundo financiero, en el deporte, en los hábitos, en todo lo que realmente funciona. La regla del 1% dice algo muy simple. Si mejoras un 1% cada día, acumulas un progreso extraordinario a lo largo del tiempo. Pero antes de que aceptes esta idea como algo obvio, quiero que la mires con nuevos ojos, porque la mayoría piensa que el 1% es algo simbólico, algo pequeño, algo que apenas se nota. Pero en realidad el 1% es una representación visible del poder de la acumulación, del efecto compuesto, de cómo las pequeñas acciones repetidas se convierten en grandes resultados. Piensa en esto, si mejoraras solo un 1% cada día durante un año, no terminaría siendo 365% mejor. Eso sería una mejora lineal. La vida no funciona así. El proceso es acumulativo. El progreso se multiplica. ¿Sabes cuánto serías mejor si mejoraras solo un 1% todos los días durante 365 días? Serías 37 veces mejor. No 37%, 37 veces más capaz, más disciplinado, más enfocado, más organizado, más fuerte, más hábil. Este número no es motivación, es matemática pura. Pero aquí está lo verdaderamente importante. La mejora del 1% no se trata de hacer cosas gigantescas. Se trata de pequeñas decisiones que son tan fáciles, tan accesibles, tan manejables, que tu cerebro no pone resistencia, y por eso funciona. Cuando pretendemos hacer todo de golpe, el cerebro activa sus mecanismos de defensa. Es demasiado, es muy complicado, no tengo tiempo, estoy cansado, empiezo mañana. Pero cuando decides avanzar un 1%, no hay lucha, no hay estrés, no hay fricción. El cerebro lo acepta porque es pequeño.
muy pequeño, pero no lo suficientemente pequeño como para no hacer una diferencia. Es como sembrar una semilla minúscula en la tierra. Al principio no parece gran cosa, no se ve, no se percibe, no genera emoción inmediata, pero debajo de la superficie, en silencio, día tras día, esa semilla está trabajando, expandiéndose, fortaleciendo raíces, formándose, y un día, cuando menos lo esperas, rompe la superficie, y entonces dices, ¡wow! ¿Cuándo creció esto? Sin darte cuenta, creció cuando no estabas mirando. Así funciona la regla del 1%, tu cambio crece en silencio, tu disciplina se fortalece cuando no te das cuenta, tu mentalidad empieza a transformarse sin que tú lo notes en el momento, y de pronto un día, te descubres actuando diferente, hablando diferente, eligiendo diferente, eres alguien más fuerte, alguien más capaz, alguien más disciplinado. Quiero que pienses por un instante en cualquier persona exitosa que admires, un deportista, un emprendedor, un profesional, un artista, un referente en tu industria. Ninguno de ellos se convirtió en lo que es de un día para otro. Ninguno llegó ahí por un momento explosivo de motivación. Llegaron ahí porque día tras día, incluso sin ganas, hicieron un poco más, un entrenamiento más, una hora más, una lectura más, un intento más, una mejora más. Ese es el 1%, entrenamiento silencioso que nadie aplaude pero que te prepara para un futuro extraordinario. Y aquí viene algo que debes entender muy profundamente. El 1% funciona también en la dirección contraria. Una pequeña mala decisión cada día, un pequeño hábito negativo, un pequeño descuido repetido durante semanas. Y la vida también cambia, pero hacia abajo. La acumulación funciona para bien y para mal, y tú tienes el poder de elegir de qué lado estarás. Ahora escucha esto con atención, no necesitas tener energía ilimitada, no necesitas tener tiempo extra, no necesitas tener motivación todos los días, no necesitas sentirte inspirado para actuar, lo único que necesitas es elegir un cambio pequeño, pero constante. Esa constancia tan mínima al principio es lo que formará tu nueva identidad, porque el 1% no solo cambia tus resultados, cambia quién eres. Cada día que avanzas un poco más, envías un mensaje a tu mente. Yo soy alguien que cumple, yo soy alguien que mejora, yo soy alguien que avanza, yo soy alguien que no se rinde, y ese tipo de identidad es indestructible. Quiero que recuerdes algo importante. Las personas que hacen cambios gigantes casi siempre los abandonan. Las personas que hacen cambios pequeños casi siempre los mantienen. Y al final, ¿quién llega más lejos? No quien corre más rápido por un día, sino quien camina de manera constante todos los días. La regla del 1% no busca que seas perfecto, busca que seas mejor, un poco mejor. Solo un poco, porque ese poco acumulado cambia tu vida entera. Y ese es el concepto central que dominará todo este video. Uno que si lo comprendes, integras y aplicas, te llevará a un lugar donde tus metas ya no se ven imposibles, sino inevitables. Quiero que pienses en todas las veces en tu vida en las que has intentado cambiar algo importante. Tal vez decidiste comenzar a entrenar, mejorar tus finanzas, estudiar una nueva habilidad, leer más, despertar más temprano, ser más disciplinado. Y seguramente recuerdas cómo comenzaste con fuerza, con energía, con motivación. Las primeras horas, los primeros días, incluso la primera semana, todo parecía posible. Pero después, algo pasó. Y esto es algo que ocurre muchísimo más seguido de lo que imaginas. De hecho, le ocurre a casi todas las personas sin importar su país, su cultura, su edad o sus sueños. La historia se repite una y otra vez, la motivación inicial se va. La disciplina empieza a tambalear. Las excusas comienzan a sonar razonables. Y al final volvemos a lo mismo de siempre. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría abandona? ¿Por qué casi todos inician con entusiasmo, pero solo unos pocos llegan hasta el final? ¿Por qué, incluso queriendo mejorar, algo nos empuja de regreso al mismo lugar? La respuesta es más simple de lo que parece, pero también más profunda. La mayoría falla porque pretende cambiar demasiado rápido. Este es el error más común, el más silencioso, el más repetido y el más destructivo. Y todos, absolutamente todos, hemos caído en él en algún momento. La gente
Nadie quiere resultados inmediatos. Quiere ver progreso en cuestión de días. Quiere sentir que su vida cambia de forma radical desde el primer intento. Quiere que todo se transforme tan rápido que casi parezca magia. Pero la vida real no funciona así. El crecimiento no trabaja con saltos gigantes. Trabaja con pasos pequeños. Pero como estamos obsesionados con el gran cambio, terminamos saboteando nuestro propio progreso. Piensa en esto. Cuando decides mejorar tu vida de golpe, te cargas con una presión enorme. Cambiar tu alimentación, cambiar tus rutinas, cambiar tus horarios, cambiar tus hábitos, cambiar tu disciplina, cambiar tu mentalidad, todo eso al mismo tiempo. Incluso decirlo en voz alta ya suena agotador, ¿verdad? Ahora imagina sostenerlo durante semanas, meses, años. Es imposible, y tu mente lo sabe. Por eso se resiste, por eso abandona, por eso te devuelve al punto cero. El error más grande no es querer cambiar, es querer cambiar demasiado a la vez. Y aquí quiero que escuches algo vital, casi revelador. Tu cerebro no está diseñado para soportar cambios drásticos constantes. Está diseñado para sobrevivir, para mantenerte a salvo, para conservar energía. Todo cambio grande lo interpreta como una amenaza, y cuando percibe una amenaza, activa algo llamado resistencia. Esa sensación interna de cansancio, de no querer, de dejarlo para mañana, de posponer, de rendirte. Eso no es falta de talento, no es falta de motivación, es tu cerebro protegiéndose de lo que siente que no podrá sostener. Entonces, ¿qué hace la regla del 1%? Evita que actives esa resistencia, evita que tu cerebro se sienta amenazado, te permite avanzar sin luchar contra ti mismo, te permite progresar sin forzar un cambio imposible, porque el 1% es tan pequeño, tan manejable, tan sencillo, que tu mente no lo rechaza. Déjame darte un ejemplo. Decir voy a leer un libro al día, es un cambio enorme. Tu cerebro lo siente como una carga, pero decir voy a leer 5 minutos hoy, eso no activa ninguna alarma. Es tan pequeño que no genera resistencia. Y si lo repites todos los días, sin darte cuenta te habrás leído decenas de libros en un año. Otro ejemplo, decir voy a hacer ejercicio 2 horas diarias, es una carga gigantesca. Pero decir voy a moverme solo 10 minutos, eso sí es posible. Y después de un mes, esos 10 minutos quizás se conviertan en 15, luego en 20, luego en 30, luego en 30, y un día, sin darte cuenta tendrás un cuerpo más fuerte y más disciplinado que nunca. La mayoría falla porque se enfoca en la magnitud del cambio, no en la constancia del cambio. Se enfocan en la intensidad, no en la repetición. Y aquí te digo algo que puede cambiar la forma en que ves el éxito para siempre. La intensidad te hace comenzar, pero la constancia te hace llegar. La intensidad es emoción, la constancia es transformación. La intensidad es fuego, la constancia es dirección. La intensidad te impulsa un día, la constancia te impulsa toda la vida. Y aquí es donde el 1% se convierte en un arma poderosa. No depende de tus emociones, no depende de tu energía, no depende de tener un día perfecto. Depende solo de una cosa: hacer un poco cada día. Un poco, solo un poco, pero hacerlo siempre. Es casi irónico, el 1% suena pequeño, pero es lo único que la mayoría no intenta. Todos quieren el 100% inmediato. Nadie quiere el 1% diario. Y por eso casi todos se quedan atrás. La verdad es que la diferencia entre quien llega lejos y quien se queda a mitad del camino no está en la capacidad, ni en el talento, ni en la suerte, está en la estrategia. Quien trabaja para mejorar un 1% cada día, gana. Quien intenta mejorar un 100% en un día, pierde. Porque la vida está diseñada para recompensar la constancia, no las explosiones temporales. Ahora quiero que hagas un ejercicio mental conmigo. Piensa en todas las grandes metas que has abandonado. Piensa en esos proyectos que empezaste con fuerza, pero se quedaron en el camino. Piensa en esas promesas que te hiciste a ti mismo, pero que nunca lograste sostener. Y pregúntate, ¿fue realmente falta de disciplina, o fue falta de una estrategia sostenible? La mayoría ha fracasado no porque no pueda, sino porque ha intentado hacer demasiado rápido. La regla del 1% es la solución, porque te permite construir el hábito antes que el resultado. Te permite crear la disciplina antes que la exigencia. Te permite avanzar sin quemarte. Y te permite convertirte en alguien que mejora todos los días, aunque sea un poco. Y cuando mejoras todos los días, incluso un poco, la vida no tiene otra opción más que mejorar contigo. Quiero que pienses por un momento en una imagen sencilla: una jarra de agua colocada bajo un grifo que gotea lentamente. Cada gota parece insignificante, casi invisible, casi inútil. Si te quedarás mirando durante unos segundos, sentirías que no ocurre absolutamente nada. Una gota, otra y otra. Nada cambia.
Pero si regresas más tarde, la jarra estará llena. Nunca hubo un momento espectacular, una explosión, una avalancha de agua, solo gotas. Gotas silenciosas, constantes y aparentemente insignificantes. Ese es el poder del efecto compuesto, y quiero que realmente entiendas esto porque es uno de los principios más poderosos del éxito personal, financiero, emocional, físico y espiritual. El efecto compuesto funciona así: pequeñas acciones repetidas consistentemente a lo largo del tiempo producen resultados extraordinarios, difíciles de imaginar al inicio. Pero aquí está el detalle clave. La mayoría no ve los resultados porque abandona mucho antes de que el efecto compuesto haga su magia. Verás, el progreso real no es lineal, no se mide en días, a veces ni siquiera se nota en semanas. El progreso real es acumulativo, y la acumulación necesita tiempo. Tiempo para crecer, para madurar, para fortalecerse debajo de la superficie antes de mostrarse en el exterior. El efecto compuesto es como sembrar un bambú japonés: lo plantas, lo riegas, lo cuidas, y durante años no ves absolutamente nada, no un centímetro, no una hoja, nada. Pero de pronto, en cuestión de semanas, crece metros y metros. ¿Sabes por qué? Porque todo ese crecimiento estaba ocurriendo bajo tierra, fortaleciendo sus raíces. Tu vida funciona igual. El 1% diario, que a veces parece inútil, innecesario o demasiado pequeño, es precisamente lo que está construyendo tus raíces, está creando la disciplina que te sostendrá, está fortaleciendo tu carácter, está endureciendo tu mentalidad, está formando la identidad de alguien que mejora todos los días. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende, porque vivimos en una cultura obsesionada con lo inmediato. Los resultados llegan después, no al principio. Primero construyes las bases, primero fortaleces los cimientos, primero desarrollas la identidad, y solo entonces llegan los resultados visibles. Y si abandonas antes de tiempo, nunca verás lo que podrías haber logrado. Quiero que pienses en algo: la mayoría de las personas espera ver resultados rápidos, y cuando no los ve, cuando siente que todo es demasiado lento, que los cambios no se notan, que el progreso es invisible, abandona. Y cuando abandonan, no abandonan por falta de capacidad, abandonan porque no entendieron el proceso. Déjame decirte algo que quizá nunca te dijeron de esta manera: el progreso no siempre se siente, pero siempre está ocurriendo. El problema es que la mente humana no está diseñada para notar mejoras pequeñas, está diseñada para notar cambios bruscos, movimientos fuertes, diferencias notables. Por eso el 1% parece tan silencioso, pero también por eso es tan efectivo, porque como no activa alarma, como no despierta resistencia, como no exige energía extrema, puedes repetirlo una y otra vez, y ahí es donde entra el efecto compuesto. Déjame darte algunos ejemplos reales para que entiendas cómo este principio está en todas partes. Si ahorras una cantidad mínima diaria, aunque sea ridícula, con intereses compuestos, en unos años tendrás una suma que jamás podrías haber reunido, si dependieras solo de la motivación ocasional. Si lees 10 páginas diarias, al final del año habrás leído más de 3,600 páginas, es decir, entre 12 y 20 libros según su tamaño, y casi nadie lee 20 libros al año, no porque no pueda, sino porque subestima el poder de 10 páginas diarias. Si caminas 15 minutos al día, en un año habrás acumulado decenas de horas de movimiento, y tu energía, tu salud y tu cuerpo cambiarán, incluso si nunca hiciste un esfuerzo extremo. Si mejoras tu negocio, tu habilidad o tu mente solo un poco cada día, dentro de un año, estarás en un nivel que hoy ni siquiera puedes imaginar. Eso es el efecto compuesto, es la acumulación silenciosa, constante e imparable de pequeñas mejoras. Pero aquí viene algo aún más importante: el efecto compuesto funciona también con los malos hábitos. No necesitas cometer grandes errores para destruir tu progreso, solo necesitas repetir pequeñas decisiones negativas, una y otra vez. Un día sin hacer ejercicio no hace daño, pero 100 días seguidos sin hacerlo sí. Un día comiendo mal no arruina tu salud, pero repetirlo un año entero sí. Un día sin trabajar en tus metas no destruye tus sueños, pero acumular meses sin hacerlo, sí. El efecto compuesto siempre está trabajando, siempre. La pregunta es: ¿está trabajando a tu favor o en tu contra? Y ahí es donde la regla del 1% adquiere un poder excepcional, porque el 1% diario es lo suficientemente pequeño para que puedas mantenerlo, pero lo suficientemente grande para cambiarlo todo cuando se acumula en el tiempo. Quiero que imagines esta escena: dos personas comienzan el mismo día, en el mismo lugar, tienen el mismo sueño, tienen el mismo objetivo. La primera persona decide hacer cambios drásticos,
grandes, pesados. La segunda decide avanzar solo 1% diario. Durante los primeros días, la primera parece avanzar más rápido, es más visible, más notorio, más intenso. La segunda apenas avanza, o al menos así parece, pero después de un mes, la primera empieza a cansarse, a frustrarse, a abandonar. Mientras tanto, la segunda sigue avanzando, poco, muy poco, pero avanza. 3 meses después, la primera ya se rindió. La segunda apenas está comenzando a sentir pequeños cambios. 6 meses después, la primera vuelve a donde comenzó, desmotivada. La segunda ya es alguien diferente, no por cambios gigantes, sino por cambios acumulados. 1 año después, la primera sigue soñando. La segunda ya logró lo que soñaba. Esa es la diferencia. El efecto compuesto no recompensa al más intenso, recompensa al más constante, recompensa a quien entiende que el éxito es una maratón, no un sprint, recompensa a quien progresa en silencio mientras otros buscan resultados instantáneos. Y tú, si estás escuchando este video, tienes el privilegio de entender esto antes que la mayoría. Tienes la oportunidad de usar este principio como una herramienta diaria, como una brújula, como una guía, como un sistema, porque el 1% diario no solo te acerca a tus metas, te saca del club de los que sueñan, y te mete en el club de los que logran. Y la diferencia entre ambos clubes es un mundo entero. Hasta ahora hemos hablado de la filosofía detrás de la regla del 1%, del poder silencioso, del efecto compuesto y de por qué la mayoría fracasa cuando intenta cambiar demasiado rápido. Pero ahora viene la parte más importante, la que convierte teoría en transformación. Cómo aplicarlo en tu vida real. Porque una idea puede inspirarte, pero una aplicación puede cambiarte. Y mi meta en este panel es guiarte paso a paso para que puedas convertir la regla del 1% en una herramienta práctica, concreta y sencilla que puedas usar todos los días. Quiero que pienses en algo. El éxito no es un evento, no es un día específico, ni un momento mágico, ni un golpe de suerte. El éxito es un proceso, una serie de pequeñas decisiones que, repetidas a diario, en silencio y sin aplausos, te llevan a lugares que la mayoría nunca alcanza. Y esa es la belleza del 1%, no importa cuál sea tu meta, tu situación o tu nivel actual, siempre puedes avanzar un poco más, siempre puedes dar ese paso pequeño, siempre puedes mejorar, aunque sea mínimamente. Y ese pequeño avance cuenta más de lo que te imaginas. Hoy vamos a ver cómo aplicarlo a distintas áreas clave: mentalidad, productividad, hábitos, salud, relaciones y crecimiento personal. Prepárate, porque si haces esto, tu vida no solo cambiará, se multiplicará. ¿Cómo aplicar el 1% a tu mentalidad? Tu mente es el filtro a través del cual ves el mundo. Si tu mentalidad es débil, insegura o temerosa, cualquier meta se verá demasiado grande. Pero si tu mentalidad se fortalece cada día, aunque sea un poco, llegará un punto en que te sentirás invencible. ¿Cómo haces esto? Muy simple. Dedica 1% de tu día, que equivale a 14 minutos y 24 segundos, a alimentar tu mente. Puedes escuchar un audiolibro, leer unas páginas, ver un video educativo, escribir en un diario, meditar, afirmar tus metas, visualizar quién quieres ser. No necesitas una hora, no necesitas un retiro espiritual, necesitas 14 minutos, 10 páginas, una reflexión, una idea. Si alimentas tu mente todos los días, incluso solo un 1%, en un año habrás cambiado tu forma de pensar para siempre. Serás más fuerte, más claro, más positivo, más estratega, porque tu mentalidad crece exactamente igual que un músculo. Un poco cada día se convierte en fuerza extraordinaria. 2. ¿Cómo aplicar el 1% a tu productividad y objetivos? Aquí es donde mucha gente se sabotea. Quieren transformar toda su vida productiva de un día al otro. Pero la clave está en hacer algo muy pequeño, pero todos los días. Te doy algunos ejemplos de 1% productivo. Trabajar 10 minutos en tu proyecto personal. Organizar una pequeña parte de tus tareas. Eliminar una distracción. Avanzar un párrafo en ese libro que estás escribiendo. Hacer una llamada que llevas semanas posponiendo. Mejorar un proceso en tu negocio. Revisar tus metas y ajustar un detalle. Es tan fácil que puedes hacerlo incluso en un mal día. Y aquí está la clave: un mal día con un 1% de avance sigue siendo un día de victoria. Cuando eres constante, tu productividad deja de depender de tu motivación. Y ese es el mayor regalo del 1%, te libera del caos emocional y te convierte en alguien imparable. 3. ¿Cómo aplicarlo a tus hábitos? Los hábitos no se crean con fuerza bruta, se crean con repetición pequeña. Si quieres empezar un hábito nuevo, no comiences con la versión completa. Comienza con la versión mínima, con la versión de 5 segundos, con la versión que sería casi ridículo no cumplir. ¿Quieres leer? Empieza con una página.
¿Quieres aprender inglés 3 minutos de estudio? ¿Quieres escribir media página? ¿Quieres ahorrar una cantidad pequeña cada día? ¿Quieres ser más ordenado 2 minutos de limpieza? ¿Quieres ser más saludable un vaso de agua después de despertar? ¿Ves la diferencia? En vez de empezar con algo enorme, empiezas con algo diminuto, porque lo diminuto es sostenible. Y cuando el hábito ya existe, entonces puedes ampliarlo. Primero construyes el hábito, luego construyes la intensidad. La mayoría hace lo contrario, quiere intensidad sin tener hábito, quiere disciplina sin tener consistencia, quiere cambios gigantes sin tener identidad. El 1% cambia eso desde la raíz. 4. ¿Cómo aplicarlo a tu salud? El cuerpo es extraordinariamente agradecido. Si lo mejoras aunque sea un poco cada día, empieza a transformarse sin que lo notes. Aquí tienes ejemplos de 1% físico. Hacer una caminata corta, tomar agua antes de tu café, estirarte 5 minutos, reemplazar solo una comida chatarra por algo más sano, dormir 15 minutos antes, hacer 10 sentadillas, practicar respiración profunda. No necesitas transformar tu vida de golpe, necesitas una pequeña acción que puedas repetir sin depender de la fuerza de voluntad. Y cuando lo repitas suficiente tiempo, tu cuerpo cambiará sin que tengas que luchar. 5. ¿Cómo aplicarlo a tus relaciones? La calidad de tu vida es la calidad de tus relaciones, pero las relaciones también se fortalecen con pequeños actos, pequeños gestos, pequeños momentos. ¿Cómo se ve el 1% aquí? Enviar un mensaje sincero a alguien que aprecias, escuchar 5 minutos más, ser un poco más paciente, agradecer algo pequeño, evitar una crítica, hacer un gesto amable que no te cuesta nada, ser un poco más comprensivo. Las relaciones no se fortalecen con regalos gigantes ni gestos dramáticos, se fortalecen con constancia emocional, con pequeñas acciones que repetidas construyen una conexión sólida. 6. ¿Cómo aplicarlo a tu crecimiento personal general? Aquí es donde el 1% se vuelve realmente poderoso, porque toca todas las áreas de tu vida simultáneamente. Imagina esto: cada día mejoras un poco tu disciplina, un poco tu mentalidad, un poco tu salud, un poco tu productividad, un poco tus relaciones. No mucho, no todo a la vez, solo un poco. Ese poco se convierte en una identidad completamente nueva. Una identidad que ya no se reconoce como la persona que pospone, que procrastina, que se sabotea. Una identidad más fuerte, más disciplinada, más consciente, más capaz. El éxito no llega cuando cambias tu vida entera, llega cuando cambias tu sistema diario. Y el mejor sistema diario jamás creado es este. El 1% constante, porque no exige perfección, no exige motivación extrema, no exige grandes sacrificios, solo exige una cosa: crecimiento diario, aunque sea mínimo. Y si puedes mejorar un poquito cada día, entonces inevitablemente tu vida mejorará contigo. Y ahora que hemos recorrido este camino juntos, quiero que te lleves algo más grande que una idea, más grande que un concepto, más grande que una simple estrategia. Quiero que te lleves la certeza absoluta de que sí puedes cambiar tu vida, de que no necesitas un golpe de suerte, ni un talento extraordinario, ni un día perfecto para comenzar. Solo necesitas esto: un 1% diario, un paso pequeño, una mejora mínima repetida con intención. Porque la verdad es esta: no importa cómo haya sido tu pasado, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántos planes hayas abandonado, tu futuro aún está completamente abierto. Aún puedes convertirte en esa persona que sabes, en lo más profundo, que estás destinado a ser. El 1% es la prueba de que no estás limitado por tu energía, ni por tus circunstancias, ni por tu motivación. Estás limitado solo por tu constancia, y la constancia puede entrenarse, puede construirse, puede desarrollarse un día a la vez. Hoy puede ser el día que marque un antes y un después. Hoy puede ser el día en que dejes de pensar en grandes cambios y empieces a actuar con pequeñas victorias. Hoy puede ser el día en que entiendas que no necesitas escalar la montaña entera, solo necesitas dar el siguiente paso, porque cuando tú cambias un 1%, tu vida cambia 1%, y cuando repites ese cambio cada día, tu vida se transforma sin que te des cuenta. Recuerda siempre esto: la excelencia no es un acto, es un hábito. El éxito no es un destino, es un proceso. La grandeza no aparece de golpe, se construye gota a gota, día tras día. Sí, tendrás días buenos y días malos, días con energía y días sin motivación, días donde avances y días donde sientas que retrocedes, pero mientras sigas moviéndote, mientras sigas avanzando, aunque sea un poco, aunque sea un mínimo, aunque sea un 1%, seguirás creciendo, seguirás progresando, seguirás acercándote a tu mejor versión. Hoy tienes una oportunidad real, concreta y poderosa, la oportunidad de decidir: voy a mejorar cada día, aunque sea un poco, pero no voy
voy a parar. Si haces eso, tu futuro será inevitablemente más grande que tu pasado. Y ahora, si este mensaje te inspiró, si te motivó, si despertó en ti esa chispa que llevaba tiempo dormida, te invito a dar un paso más. Suscríbete al canal, porque aquí seguirás encontrando herramientas, ideas y estrategias para crecer cada día. Dale like al video, porque eso permite que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Y compártelo, porque nunca sabes a quién puedes ayudar con solo un clic. Gracias por estar aquí, gracias por regalarte este tiempo, y gracias por creer en tu propio potencial. Recuerda siempre, tu vida cambia cuando tú decides cambiar, y ese cambio puede empezar hoy, con solo un 1%.